Bueno, buenas noches. Estoy grabando nuevamente esta clase debido a que hubo un problema con la grabación original que se hizo, que es que la grabación por alguna razón salió sin sonido. Entonces, para los grupos que no pudieron asistir a la clase pasada, les hago esta grabación para que pues puedan ponerse al día con el tema de la semana pasada, que fue el tema de operaciones algebraicas. Entonces, con respecto a operaciones algebraicas, pues primeramente vimos unos conceptos básicos. Primeramente, pues qué tipo de variables nos encontramos en el álgebra. Ahora, pues el álgebra, pues como ya les he comentado, consiste en representar números por medio de letras. Estas letras, pues pueden representar números cuyo valor no conocemos, pero queremos hallar, o valores de números cuyo valor ya conocemos, pero lo vamos a tratar como variable algebraica para simplificar cálculos por ahora. Entonces, este primer grupo de números cuyo valor conocemos, pero no lo reemplazamos todavía, es el que se denomina como las constantes. Y pues se suele manejar como constantes para simplificar algunos cálculos, particularmente si los números que estamos manejando son muy grandes o si son números irracionales, se van a manejar como términos algebraicos hasta que lleguemos al final de nuestro ejercicio algebraico. Eh, entonces, estos números se suelen representar por medio de letras al principio del alfabeto. Por ejemplo, A, B y C. Por otra parte, tenemos las variables, números cuyo valor no conocemos y queremos hallar como parte del ejercicio algebraico. Es decir, esto pues suele incluir pues las incógnitas que son el resultado final del ejercicio. Y pues también puede incluir otras variables cuyo valor no conocemos y que puede ser importante hallar para resolver el ejercicio. O pueden ser simplemente pues variables que existen que pues tenemos que referenciar como tales. Entonces, estas variables se suelen representar por medio de letras al final del alfabeto. Particularmente pues las variables que queremos hallar se suelen representar por medio de la X. También pues se puede utilizar la Y o la Z. Ahora bien, esto de utilizar letras al principio del alfabeto para constantes y letra al final para variables es solamente una especie de convención. Es decir, eso pues se suele manejar así, pero no siempre así. En la práctica, muchas ecuaciones pues van a manejar cualquier tipo de letra representando constantes o variables. De hecho pues ya en la parte aplicada, muchas ecuaciones, por ejemplo, de la física, de la economía, de muchos temas que se van a encontrar, manejan constantes y variables simplemente por medio de letras que se refieren a eh, pues el nombre de la variable. Es decir, letras que tienen que ver con la variable que nos permite identificarla más fácilmente, la variable o la constante también. Por ejemplo, la aceleración de la gravedad, que es una constante, y pues por lo general conocemos el valor como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, se suele manejar siempre por medio de la letra G. Entonces, en una ecuación de la física, si encuentran la G, eso muy probablemente va a ser la gravedad y pues su valor va a ser en la Tierra casi siempre el mismo. Eh, Otro ejemplo de variables que pues ya manejan letras específicas puede ser, por ejemplo, la velocidad, que se suele manejar con una letra B pequeña, la fuerza, que se maneja con una letra F. En la economía, una tasa de interés se suele manejar con una I minúscula. Eh, la temperatura en la física nuevamente se maneja con la T y así sucesivamente. También están, por ejemplo, los números irracionales que se suelen representar por medio de letras, como más comúnmente se encuentra el número pi, que pues va a tener siempre el mismo valor, pero lo manejamos como término algebraico para mayor facilidad de cálculos. Ahora, el concepto de término algebraico pues es un concepto que se suele flexibilizar para referirnos a cualquier pues, elemento algebraico. Ahora bien, en realidad el término algebraico por sí mismo es una expresión algebraica que consiste de la multiplicación entre variables, constantes y números reales.
Es decir, un ejemplo puede ser 23abx cuadrado y. Algo importante de notar es que de ahora en adelante en el álgebra muchas veces las multiplicaciones no las representamos. Es decir, por ejemplo, esto es un 23, pero esto está multiplicado por a, por b, por x al cuadrado y por y. Sino que en estos términos algebraicos no representamos la multiplicación de forma explícita para pues ya simplificar la expresión. Entonces esto, 23abx cuadrado y es 23 por a, por b, por x cuadrado, por y. Algo también notable de los términos algebraicos es que cualquier término que tenga un exponente, pues nosotros sabemos que la definición de potenciación es multiplicación tantas veces como dice el exponente. Y pues este exponente se refiere solamente a esta x. Así entonces, 23abx cuadrado y es básicamente 23 por a, por b, por x, por x, por y. Entonces, las ecuaciones, las expresiones algebraicas se suelen clasificar, perdón, de acuerdo al número de términos que tienen. Así tenemos los monomios, que son expresiones algebraicas con un término, binomios que tienen dos términos, trinomios que tienen tres términos y polinomios que ya tienen dos o más términos. Esto pues son las clasificaciones más comunes. Y pues estos monomios, binomios, trinomios y polinomios solamente se refieren a expresiones algebraicas compuestas de términos, es decir, que contienen solamente multiplicaciones. Hay otras expresiones algebraicas que no se pueden clasificar como monomio, binomio, o trinomio o polinomio, que pues suelen incluir divisiones. Esas pues se manejan solamente como expresiones algebraicas. Bueno, entonces, otros componentes de un término algebraico incluyen pues la parte algebraica que pues es las letras y el coeficiente, que equivale al componente numérico de un término algebraico. Así, por ejemplo, 23abx cuadrado y es un término algebraico cuyo coeficiente va a ser 23, es decir, el valor numérico que está explícito. Si un término no tiene un coeficiente visible, pues se implica que el coeficiente va a ser 1. ¿Por qué? Porque pues recordemos que la propiedad modulativa de la multiplicación dice que esta expresión va a ser igual a 1 multiplicado por esta expresión. Es decir, siempre que requiramos un coeficiente para una expresión que no tiene parte numérica, vamos a decir que el coeficiente va a ser 1. Entonces, otro concepto importante es el de términos semejantes, que son los términos que comparten la parte algebraica, o dicho de otra forma, términos que difieren tan solo en el coeficiente. Así, por ejemplo, los términos 23abx cuadrado y menos 4abx cuadrado y, sus coeficientes son 23 y menos 4, y sus partes algebraicas van a ser para los dos abx cuadrado y. Entonces, aquí podemos ver que estos términos son semejantes porque sus partes algebraicas son la misma. Eh, bueno, aparte de este concepto tenemos uno pues que es el grado del polinomio, que este pues no sé, es decir, no es tan crítico para el manejo de ecuaciones, pero pues es algo que puede hacer falta tener en cuenta. Que el grado nos indica la suma de los exponentes en todos los términos algebraicos de un término. Es decir, por ejemplo, 23abx cuadrado y, cada uno de los elementos algebraicos tiene el exponente 1, 1, 2 y 1. Es decir, el grado de este término va a ser 1 más 1 más 2 más 1, 5. Con respecto a los términos que tienen exponente 1, bueno, que no, mejor dicho, con los términos que no tienen exponente, los vamos a tratar como si tuvieran un exponente 1. Recordando nuevamente la propiedad modulativa de la potenciación. Entonces, este es el concepto de grado de un término. En un polinomio, el grado del polinomio va a ser el grado más alto entre los términos. Así, por ejemplo, en el polinomio x a la 3 más x a la 2 más x, el grado del primer término es 3, del segundo es 2 y el tercero es 1. El mayor de esos grados va a ser 3.
por lo cual se dice que este es un polinomio de grado 3. Entonces, pues ese es otro concepto relacionado con los polinomios. Entonces, es muy importante tener en cuenta este concepto de coeficiente, esto de términos semejantes, porque esos conceptos en particular nos van a tocar mucho para ya pasar al tema de operaciones algebraicas. Entonces, ¿cómo realizamos una operación algebraica? Primeramente tenemos la suma y la resta. La suma y la resta de términos algebraicos se realiza de la siguiente manera. Si los términos son semejantes, es decir, comparten su parte algebraica, para sumar los términos o restarlos, lo que hacemos es sumar o restar sus coeficientes. Y la parte algebraica del resultado va a ser la misma parte algebraica de todo el polinomio. Es decir, 23abx cuadrado y menos abx cuadrado y equivale a 23abx cuadrado y menos 1abx cuadrado y. Recordemos que el coeficiente de este término es 1. Y eso va a ser igual a la resta de los polinomios 23 menos 1 multiplicado por la parte algebraica abx cuadrado y. Eso es igual a 23 menos 1, 22abx cuadrado y. Aquí lo que aplicamos fue básicamente la propiedad distributiva a la inversa. Es decir, decimos que multiplicar la parte algebraica por la resta de los coeficientes equivale a multiplicar cada coeficiente por la parte algebraica. Es decir, a por b más a por c igual a por b más c. Bueno, b menos c en este caso. Eso, pues, si ustedes recuerdan, el concepto de la propiedad distributiva. Y esto también, esta operación de tomar una parte que comparten dos términos y agrupar los términos y sumar las partes que no son iguales, eso es lo que nosotros denominamos como factorización. Una forma de pronto de visualizar este concepto de factorización es decir que cuando estamos sumando términos que tienen parte algebraica abx cuadrado y, pues estamos como quien dice sumando cosas iguales. Estamos sumando 23 manzanas, bueno, en este caso restándole a 23 manzanas una manzana. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? 22 manzanas. Entonces, así es como nosotros realizamos la suma y resta de términos algebraicos. Ahora bien, esta operación solo se puede realizar si los términos son semejantes. Si los términos no son semejantes, no podemos hacer esa agrupación de términos. Porque pues no podemos, no son iguales. No son semejantes, perdón. Entonces, eso se puede hacer solamente en términos semejantes. En la multiplicación, nosotros podemos aplicar la ley de los signos en la multiplicación. Bueno, mejor dicho, en la multiplicación nosotros simplemente multiplicamos los términos entre sí. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos todo entre sí, mejor dicho. Multiplicamos signos con signos, coeficientes con coeficientes y elementos algebraicos con elementos algebraicos. ¿Y cómo resulta eso? Entonces, por ejemplo, para multiplicar 23abx cuadrado y por 5b al cubo x al cuadrado, el signo va a ser más por más. El coeficiente va a ser 23 por 5, 115. Y la parte algebraica va a ser abx cuadrado y por b al cubo x al cuadrado. Para simplificar esta expresión, nosotros lo que vamos a hacer es ver en todos estos términos algebraicos, en todos estos componentes algebraicos, cuántas veces sale A, cuántas veces sale B, cuántas veces sale X, cuántas veces sale y pues sumarlo y de ahí, bueno, multiplicarlos y ver cómo sale. Dicho de otra forma, vamos a tomar cada uno de los exponentes y vamos a sumar los exponentes de los términos de los elementos iguales, de las variables iguales. ¿Cómo así? Aquí vamos a multiplicar abx cuadrado y por b al cubo x al cuadrado. Entonces, el exponente de a es 1, el de b es 1, el de x es 2, el de y es 1, el de b es 3 y el de x es 2. Para hacer la multiplicación, vamos a ver la suma de los exponentes de a, es decir, cuántas veces sale a, una vez.
Entonces queda a elevado a la 1. O mejor dicho, a. B, ¿cuántas veces sale? 1 aquí, aquí 3. Entonces, el número de veces que va a salir B va a ser 1 más 3, 4. Ahora, nosotros, ¿por qué sumamos? Porque recordemos que B al cubo es básicamente B por B por B. Esto ahora voy a expresar un momento de otra forma como se puede expresar, así para visualizarlo mejor. Bueno, continuando. Los términos de X, ¿cuántos hay? Aquí hay 2 y aquí hay 2, los elementos de X, perdón. Entonces, 2 más 2, 4. El exponente de X va a ser 4. Y Y pues va a tener 1. Ahora, ¿cómo podemos también visualizar esto? Resulta que A a la 1 es A, B a la 1 es B, X a la 2 es X por X, Y a la 1 es Y, B a la 3 es B por B por B, y X a la 2 es X por X. Ahora, por propiedad conmutativa, podemos reordenar esta multiplicación para poner las variables iguales juntas. Y eso va a ser igual a por B por X por X por X por X, es decir, hay 4X, por Y por B por B por B. Podemos también pasar estos B junto al B. Y va a quedar A por B por B por B por B por X por X por X por X por Y. Es decir, vamos a tener A por todo esto es B a la 4 por todo esto es X a la 4 por Y. Y pues de ahí sale un concepto importante de la potenciación, que es que multiplicar multiplicar dos potencias del mismo número, es decir, X a la A por X a la B, va a ser igual al número elevado a la suma de las potencias. Así, por ejemplo, X a la 3 por X a la 2 va a ser X a la 5. Un ejemplo numérico puede ser, vale, con 2 a la 3 por 2 a la 2. Entonces, eso es igual a 2 a la 3, 8, por 2 a la 2, 4, 32. O visto de otra forma, 2 a la 3 por 2 a la 2, sumamos los exponentes, eso va a ser 2 a la 3 más 2, 3 más 2 da 5, y 2 a la 5, si lo introducen en calculadora, es 32. Otra propiedad relacionada es que la raíz de una multiplicación es una multiplicación de raíz, pero eso es aparte. Entonces, esto se va a cumplir en la potenciación. Potenciar una multiplicación, el producto de dos potencias equivale a la suma de los exponentes. Eso solamente si la base es igual. Bueno, entonces, y este concepto pues se aplica para la multiplicación. Y pues resumiendo, retomando todo esto, pues repito cómo se hace la multiplicación. Aplicamos ley de los signos, multiplicamos los coeficientes entre sí. Y los elementos algebraicos, básicamente tomamos cada variable y sumamos sus exponentes. Exponentes de A1, exponentes de B1 más 3, 4, exponentes de X2 más 2, 4, exponentes de Y1. Y eso va a dar 115 a B a la 4 y que será 4Y. Continuamos. La otra operación entre términos es la división de términos. En la división de términos, el signo resultante pues va a ser el que nos salga de la ley de los signos. Los coeficientes van a salir de dividir. Es decir, Mauricio, la división es parecida a la multiplicación de términos.
sino que pues por supuesto en vez de hacer multiplicaciones vamos a hacer divisiones. Y en el caso de los exponentes, en vez de hacer sumas, vamos a hacer restas. Entonces, pues la ley de los signos es la misma que la multiplicación. Los coeficientes no los vamos a multiplicar, sino dividir. Y los elementos algebraicos, lo que vamos a hacer va a ser restar los exponentes. Es decir, por ejemplo, 15abx al cuadrado sobre 3ab cubo xy. El signo va a ser positivo por positivo, positivo. El coeficiente va a ser 15 entre 3, 5. Y la parte algebraica, lo que vamos a hacer va a ser tomar los exponentes del numerador y restarle los del denominador. Entonces, aquí está a a la 1, aquí está a a la 1. Y 1 menos 1 nos va a dar 0. Aquí esencialmente vamos a estar dividiendo a sobre a. Por lo cual, estos dos a van a desaparecer. Esto se suele denominar como cancelar el a. Eso solo se puede hacer si estamos con solo una multiplicación arriba y una multiplicación abajo. Si hay alguna suma por acá, no podemos hacerlo. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, aquí cancelamos a ya. El exponente de b va a ser 1 menos 3, va a dar menos 2. ¿Y qué pasa cuando nos da un exponente negativo? Si el exponente es negativo, el término nos va a quedar, o la variable nos va a quedar en el denominador. Es decir, si el exponente de b es menos 2, en el resultado vamos a poner b a la 2 en el denominador. Porque recordemos que una potencia negativa es básicamente 1 sobre la potencia positiva. Eso fue una propiedad que le mencioné pues al principio del semestre. Entonces, el exponente de x va a ser 2 menos 1, 1. Y el exponente de y pues va a ser menos 1, entonces va a quedar abajo. Entonces, el resultado nos va a quedar 5 por, pues a la 0 que desaparece, b a la menos 2 que va a quedar abajo, x a la 1 que va a quedar arriba, y y a la menos 1 que va a quedar abajo. Entonces nos va a dar 5 por x sobre b cuadrado y. Entonces así hacemos la división entre términos. Ahora, si queremos hacer operaciones entre polinomios, la suma y la resta, básicamente vamos a aplicar el mismo concepto que aplicamos pues, en la suma y resta de términos. Es decir, vamos a simplemente disolver los paréntesis del polinomio, aplicando con mucho cuidado la ley de los signos, ojo, disolver los paréntesis y agrupar los términos semejantes y sumarlos. Así, por ejemplo, 3a más b más a menos 4b nos va a dar, pues rompemos este paréntesis, 3a más b más, rompemos este paréntesis, a menos 4b. Términos con a son 3a y a. Términos con b, b y menos 4b. Por lo cual nos va a quedar con a 3 más 1, 4a. Y con b, 1 menos 4 menos 3b. Aquí, pues, como ya he mencionado antes, estamos básicamente, tenemos 3 naranjas, 4 manzanas, 1 naranja y menos 4 manzanas. Entonces solamente podemos sumar naranjas con naranjas, manzanas con manzanas. Entonces 3a con a, b con menos 4b. Hacemos la agrupación y nos da un resultado simplificado. En la resta hay algo con lo que toca tener mucho cuidado a la hora de romper el paréntesis. Es decir, siempre que estemos rompiendo un paréntesis, que sea con un signo negativo aquí afuera, tenemos que cambiar los signos del paréntesis que está acá. Porque esto va a ser básicamente como un menos 1 multiplicado por todo eso. Para romper el paréntesis tenemos que cambiar los signos. Entonces, el primer paréntesis no tiene ningún negativo afuera. Entonces, queda 3a más b. No hay problema. El segundo paréntesis sí tiene el menos. Entonces, ahí sí tenemos que cambiar el signo. Nos va a quedar a menos 4b, va a pasar a ser a queda negativo. Y pues menos 4b va a quedar positivo. Nos va a quedar 3a más b menos a más 4b. 3a menos a, pues 2a. Y b más 4b, 5b. La multiplicación es un poco más compleja.
En la multiplicación vamos a aplicar la propiedad distributiva, pues en este caso la vamos a aplicar 2 veces. Si estamos multiplicando polinomios entre sí. De pronto, para visualizar esto mejor, vamos a ver el caso específico de multiplicar un polinomio por un monomio. En este caso, lo que vamos a aplicar va a ser una sola propiedad distributiva. Es decir, multiplicar 3a más b por 4b va a ser multiplicar 3a por 4b y b por 4b. Eso nos va a dar 3a por b, 3a más 4, 3a por 4b, perdón. Nos va a quedar 3 por 4, 12 y a por b, a la 1 por b a la 1, ab, más b por 4b, 4 por b, b al cuadrado. Para multiplicar dos polinomios, lo que va a pasar es que para hacer la primera propiedad distributiva, vamos a considerar uno de los factores, uno de los polinomios, como si fuera un solo término. Es decir, vamos a multiplicar, vamos a aplicar propiedad distributiva para todo esto como si fuera un término con este polinomio. Entonces, 3a más b por a menos 4b nos va a quedar 3a más b por a menos 3a más b por 4b. Ahora, aquí tenemos dos expresiones a las cuales podemos aplicar otra vez propiedad distributiva. Y pues esta vez sí tenemos un solo término acá, un solo término acá. Entonces, nos va a quedar de esta expresión 3a más b por a, nos va a quedar 3a por a más b por a. Mientras que de esta expresión nos va a quedar lo que está acá, lo que está menos en total, porque este signo está aplicado a todo esto. Menos, entre paréntesis. 3a por 4b más b por 4b. Aquí nos va a quedar 3a por a es 3a cuadrado, b por a pues a por b, ab. Esos términos, los elementos algebraicos dentro de un término se suelen representar en un solo orden para poder visualizar más fácilmente semejanzas. Y esto nos va a quedar menos 3a por 4b, 12ab, más b por 4b, 4b cuadrado. Rompemos los paréntesis, esto nos va a quedar 3a cuadrado más ab, perdón, menos 12ab, menos 4b cuadrado. Aquí esto pasa de más a menos, esto pasa de más a menos. Y agrupando los términos semejantes, aquí tenemos uno solo de a cuadrado, tenemos estos dos de ab, es decir, 1 menos 12ab, y de b cuadrado solo tenemos 4b cuadrado. Nos va a quedar 3a cuadrado más 11ab menos 4b cuadrado. Bueno, similarmente a la multiplicación de polinomios, potenciar un polinomio pues va a ser simplemente multiplicarlo tantas veces como haga falta. Y pues si por ejemplo tenemos que potenciar al cuadrado, va a ser multiplicar 2 veces. Si tenemos que potenciar al cubo, va a ser multiplicar 3 veces. Y en este caso, lo que tendríamos que hacer es aplicar propiedad distributiva a dos factores juntos, como si fuera un solo término, al tercer factor. Y a lo que quede, tomar uno de estos como un solo factor y después sí aplicar propiedad distributiva otra vez. Es decir, tenemos que aplicar 3 capas de propiedades distributivas. Ahora, a partir de operaciones como estas, de potenciación de polinomios y de multiplicación de polinomios específicos, van a salir lo que denominamos como los productos notables. Esto lo vamos a ver en la próxima semana. Probablemente después de Semana Santa en este caso. Por último, la división entre polinomios. Esta solo se puede hacer fácilmente si el denominador es un monomio. Es decir, por ejemplo, 4a más b dividido por a, lo que vamos a hacer va a ser dividir cada término del polinomio por el monomio y pues ver cómo nos sale cada división de términos. Entonces, 4a más b sobre a nos va a quedar 4a sobre a más b sobre a. 4a sobre a, ¿cuánto nos va a dar? Pues el coeficiente va a ser 4. La parte algebraica va a ser a sobre a. Y a sobre a nos va a dar 1. Es decir, va a desaparecer. Va a quedar 4. Mientras que b sobre a, pues nos va a quedar b sobre a. No podemos hacer nada.
Para dividir polinomios entre sí, ahí sí tenemos que aplicar unos métodos muy especiales. Que uno pues es la división algebraica, pues es un método pues un poco complejo. Y otro pues que trata de resumirlo un poco, pero pues también puede ser complicado de entender, es la división sintética. Estos tipos de divisiones los vamos a ver en la unidad 4. Aunque pues también pues con un poco de brevedad. Porque pues de pronto para la asignatura no son tan críticos. Pero pues puede ser saberlos. En todos estos casos, algo que siempre les tengo que recordar es que todos los conceptos que nosotros vimos con los cortes pasados, en el corte pasado, el de manejo de signos, manejo de paréntesis, de agrupaciones y el orden de las operaciones, todo eso nos lo vamos a aplicar de forma directa o de forma indirecta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de siempre seguir el orden de las operaciones. Siempre que vayamos a hacer una operación, estar seguros que podemos hacerla. Es decir, que si por ejemplo vamos a sumar dos términos, pero resulta que un término está multiplicado por otra cosa, toca hacer la multiplicación primero. Ahora, un concepto que pues quería tocar ya de una vez y que pues va a ser la base de la unidad 3 es el concepto de factorización, que es la aplicación de la propiedad distributiva a polinomios para expresarlos de una forma más sencilla, con menos términos. Así entonces sería expresar ax más bx como a más b por x. Este tema de factorización en una escala pues como más reducida es básicamente el concepto detrás de la suma de términos semejantes. Así que agrupamos a de x cuadrado y a de x cuadrado y. Lo que nos dice la factorización es que si tenemos dos términos que comparten solamente parte de la parte algebraica, es decir, aquí estos comparten x y estos comparten x, pero no comparten a ni b, de todos modos podemos solamente factorizar la x y el resto pues, va a ser la suma del resto del término. En este caso el resto del término es a, el resto del término es b. Y pues estas factorizaciones nos pueden ser útiles en algunos casos para representar un polinomio complejo de una forma muy sencilla. La factorización más común pues es la factorización por factor común, que es la que menciono acá, que es tomar una parte algebraica que se comparte en los dos términos, sacar eso como el factor común y sumar el resto de los términos. Los productos notables son unos tipos de factorización especiales, que ocurren para ciertos tipos específicos de polinomio. E incluyen el trinomio cuadrado perfecto, la diferencia de cuadrado, la diferencia de cubos, entre otros productos notables. Y pues como dice la definición, productos notables suelen terminar expresándose como una multiplicación de polinomios. Pues polinomios más sencillos que se pueden expresar de una forma más sencilla. Entonces, esto era el tema de operaciones algebraicas. Espero que pues les sea de utilidad a los que tuvieron dificultades para asistir a la clase pasada. Nuevamente pido disculpas por el inconveniente con la grabación y pues que les vaya muy bien y nos vemos la próxima clase.